Estimados estudiantes, los saludo de nuevo por este medio. La clase del día de hoy del curso de Impuestos 2 va a tratar sobre lo que es la ley del impuesto de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolos, el cual está regulado en el decreto número 37-92. Y el reglamento de dicha ley es el acuerdo gubernativo 4-2013. Muy bien, entonces vamos a analizar los aspectos importantes de esta ley, pero para entrar en materia debemos de distinguir qué son los timbres fiscales y qué es el papel sellado especial para protocolos. Papel sellado especial para protocolos. Bueno, voy a mostrar en pantalla las diferentes denominaciones y colores de los timbres fiscales para que ustedes tengan referencia. Pueden leer el documento de la resolución SAT DSI 806-2013, que específicamente en su artículo 3 indica las denominaciones y los colores de cada estampilla o timbre fiscal. Esta resolución del directorio de la SAT indica que las denominaciones de los timbres es de 50 centavos, 1 quetzal, 2 quetzales, 5 quetzales, 10, 25 y 100 quetzales es la denominación más alta de cada estampilla o timbre fiscal. ¿Y cómo los vamos a identificar? Pues el de 50 centavos tiene el color gris, el de 1 quetzal tiene el color rojo geranio, el de 2 quetzales es verde oscuro, el de 5 quetzales es amarillo, el de 10 quetzales es violeta, el de 25 quetzales es un rojo cadmio, que viene siendo como un anaranjado. Y el de 100 quetzales es un verde claro o aqua. Muy bien, no tengo en mi poder todas las denominaciones, pero les voy a mostrar en pantalla. Por ejemplo, el de 50 centavos es de color gris. Acá pueden ustedes apreciar que hay 4 timbres, o sea, un timbre de 50 centavos, otro. O sea que cada timbre tiene un valor de 50 centavos y por lo tanto es de color gris. El de 1 quetzal es rojo geranio. Solo les puedo mostrar acá en este documento. Acá pueden ver ustedes que hay 3 quetzales en timbre, porque hay 3 timbres, es rojo geranio. El de 2 quetzales es verde oscuro, ese sí se los debo. 5 quetzales es amarillo, también no cuento con un documento a la mano. 10 quetzales es violeta, acá pueden ustedes apreciar, hay 2 timbres de 10 quetzales cada uno, o sea, hay 20 quetzales acá en timbres, es de color violeta. El de 25 quetzales es rojo cadmio. Les voy a mostrar en este documento. En este documento pueden ver ustedes que es más o menos como un color anaranjado. Y el de 100 quetzales es verde claro, que es como este que les estoy mostrando. Espero que se vea en esta oportunidad. Entonces es importante que ustedes pues
han visto documentos, para los que han visto los documentos timbrados, pues es referente a la ley de timbres y papel especial de protocolos. Ahora, el papel sellado especial para protocolos, no les muestro las hojas originales debido a que yo no soy abogado y notario. Generalmente son los notarios los que utilizan este tipo de papel sellado especial. Pero si ustedes pueden apreciar, aquí hay una fotocopia, pero más o menos son hojas de que proporciona la administración tributaria. O sea, los notarios tienen que comprar las hojas especiales de protocolos en la administración tributaria, y la administración tributaria pues les da el número de hojas que les solicite. Cada hoja tiene un costo de 10 quetzales. Cada hoja, sea 2 páginas o 2 folios, como nosotros lo conocemos, tiene un valor de 10 quetzales. Ese es el papel sellado especial para protocolos. Repito, este papel únicamente lo utilizan los notarios. Muy bien, después de haber hecho referencia entonces a las denominaciones y los colores para poder distinguir cada uno de los timbres fiscales, entonces vamos a entrar a analizar la ley y su reglamento. Voy a borrar. Y vamos entonces a analizar la ley y a comentarla o a explicarla. Muy bien, el artículo 1 de la ley dice: el impuesto documentario. Se establece un impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos sobre los documentos que contienen los actos y contratos que se expresan en la ley. ¿Qué significa esto, estimados estudiantes? Que los timbres fiscales es un impuesto que se compra y se adhieren a los documentos que vamos a ver qué tipo de documentos más adelante. Por ejemplo, les estaba yo mostrando que aquí hay un documento que tiene adheridos los timbres fiscales. Acá hay otro documento que tiene adheridos los timbres fiscales. No voy a hacer referencia a que los documentos, los notarios tienen obligación de adherirle timbres notariales, porque los timbres notariales están regulados en el Código de Notariado, que es básicamente una ley distinta. Acá estamos hablando específicamente de una ley tributaria. Muy bien, entonces el artículo 2 dice documentos objeto del impuesto. Los documentos afectos están afectos a los documentos que contengan los actos y contratos siguientes: los contratos civiles y mercantiles, los documentos otorgados en el extranjero que hayan de surtir efectos en el país al tiempo de ser protocolizados, de presentarse ante cualquier autoridad o de ser citados en cualquier actuación notarial. La mayoría de documentos y actos que se establecen en esta ley, el que debe de tener especial cuidado de timbrar o de satisfacer el impuesto del timbre y papel especial para protocolos son los notarios. Sin embargo, nosotros como auditores, para poder registrar contablemente si tienen valores esos documentos, deben de cumplir con estos requisitos para que sean legales y sean contables. De lo contrario, se constituye pues cualquier papel simple. Por esa razón es importante que nosotros como auditores conozcamos qué actos deben y qué documentos deben de tener timbres fiscales adheridos o haber pagado el impuesto del timbre para que ese documento sea válido y sea legal. Esa es nuestra competencia. Ahora, el notario, vuelvo a repetir,
es el responsable de que cuando elabora los documentos públicos o privados debe de adherirle los timbres correspondientes. El numeral 3 del artículo 2 dice: los documentos públicos o privados cuya finalidad sea la comprobación de pago con bienes o sumas de dinero. 4. Los comprobantes de pago emitidos por las aseguradoras o afianzadoras por concepto de primas pagadas o pagos de fianzas correspondientes a pólizas de toda clase de seguro o de fianza. 5. Los comprobantes de pago de premios de lotería, rifas y sorteos practicados por entidades privadas o públicas. Aquí sí quiero hacer una acotación de que cuando una persona se gana un premio de lotería, recuérdense que se le tiene que retener el 10% de impuestos sobre la renta de rentas de capital, ¿sí? Al premio. Ahora, al documento o al comprobante de pago, ese se le va a estar sujeto al 3% de timbres. Entonces, estas operaciones y estos actos los vamos a analizar en adelante con mayor detenimiento para ver si no existe doble tributación. Recuérdense que la doble o múltiple tributación está prohibida por la ley. El numeral 6 dice: los recibos o comprobantes de pago por retiro de fondos de las empresas o negocios para gastos personales de sus propietarios o por viáticos no comprobables. Este punto también lo vamos a analizar con mayor profundidad más adelante. Los documentos que acreditan comisiones que pague el Estado por recaudación de impuestos, compras de especies fiscales o cualquier otra comisión que establezca la ley. El numeral 8 fue derogado. El numeral 9 del artículo 2 dice: la segunda y subsiguientes ventas o permutas de bienes inmuebles. Recuérdense que ya vimos y analizamos en la ley del impuesto al valor agregado que cuando se constituye una primera venta de bienes inmuebles, entonces va a estar sujeto al impuesto al valor agregado. Y la segunda, tercera y siguientes compra-ventas va a estar sujeto al impuesto del timbre. Esto es solo a manera de retroalimentación porque ya lo vimos en clases anteriores. El artículo 3 dice del sujeto pasivo del impuesto y del hecho generador. Es sujeto pasivo del impuesto quien o quienes emitan, suscriban y otorguen documentos que contengan actos o contratos objeto del impuesto, y es hecho generador del impuesto tal emisión, suscripción y otorgamiento. ¿Qué significa eso entonces? Que si yo necesito comprar un lote, tengo que ir con un notario a que hagamos una escritura pública. Tanto el comprador como el vendedor. Si es segunda, tercera o cuarta venta, entonces el monto o la base imponible que representa la compra-venta, el pacto que tengamos de la compra-venta es el que va a estar sujeto al 3% de timbre. Entonces, ese documento, o sea, ese testimonio de escritura pública de compra-venta de un bien inmueble, va a llevar adheridos los timbres fiscales por el 3% de la base imponible. Entonces, a eso se refiere. Entonces, ¿quiénes van a ser los sujetos pasivos? Serían quien o quienes emitan, suscriban u otorguen documentos que contengan actos o contratos objeto del impuesto. En este caso seríamos el comprador, el vendedor y el notario, que son los que estamos involucrados en este acto. Sin embargo, el notario no es un sujeto pasivo, solo es un intermediario, y básicamente el que va a ser sujeto pasivo en este caso sería el comprador del bien inmueble, a manera de ejemplo. Acá pues tengo una planilla de dietas de personas que no extienden factura y que por lo tanto el sujeto pasivo sería en este caso es una cooperativa,
la cooperativa sería el sujeto pasivo porque es el obligado a timbrar el documento. En el caso de una patente de comercio, por ejemplo, ¿verdad?, el sujeto pasivo es el comerciante, que es el que tiene que timbrar su patente de comercio para que tenga validez. Y entonces así es como le estamos dando referencia al artículo 3 de la ley. Y el artículo 4 dice la tarifa al valor. La tarifa del impuesto es del 3%. El impuesto se determina aplicando la tarifa al valor de los actos o contratos afectos. Entonces, por ejemplo, volviendo al ejemplo compra-venta de un bien inmueble. Que tiene, por ejemplo, se vendió en 75,000 quetzales, entonces el impuesto va a ser del 3%. Por el 3% estaríamos hablando de 2.250 de timbres fiscales. Ojo, estos timbres fiscales los pueden adherir, ¿verdad? Por ejemplo, si queremos distribuirlos dentro de los valores de cada uno de los timbres, entonces, por ejemplo, podemos decir 2.250 dividido dentro de 100 quetzales, que es el monto más alto que cuesta un timbre. Entonces tendríamos que adherirle 22 timbres por 100 quetzales, estaríamos hablando de 2.200. Pero como tenemos que satisfacer 2.250 de timbres fiscales, entonces podemos ponerle 2 timbres de 25 quetzales, que serían 50, y ahí estaríamos entonces tributando los 2.250 en la escritura pública. Entonces, en la escritura pública o en el testimonio que va a dar el notario, es donde le tenemos que adherir todos los timbres fiscales. Así es el procedimiento. Generalmente es el notario el que de una vez adhiere los timbres al momento de darle el primer testimonio en este caso sería al comprador. Así es como entonces nosotros tenemos que ir viendo que se satisfaga correctamente el impuesto. Por ejemplo, recibimos nosotros el primer testimonio, lo que tenemos que hacer entonces es verificar que los timbres sumen 2.250. Es importante que ustedes consideren esa situación. O sea, esa es nuestra actuación. Repito, generalmente es un impuesto que más manejan los notarios, pero igual nosotros tenemos que tener ese conocimiento. Entonces ahí estamos haciendo referencia al artículo 4 que dice tarifa al valor. Aquí este es un valor, o lo que nosotros conocemos como base imponible. Y la tarifa en este caso es del 3%. Entonces eso está regulado en el artículo 4. Pero el artículo 5 de la ley indica de las tarifas específicas. Voy a borrar acá. Y las tarifas específicas, estimados estudiantes, no es un porcentaje, ya es un monto establecido en la ley. Vamos a leer. El impuesto a que se refiere este artículo resulta al aplicar las tarifas específicas a la base establecida en cada caso para los documentos siguientes. Recuérdense, o vuelvo a reiterar, que este impuesto se graban los documentos y los actos que están contemplados en los documentos.
Muy bien, el numeral 1 del artículo 5 dice auténticas de firmas efectuadas por dependencias del Estado, cada una 10 quetzales. Entonces, ¿qué significa? Que si nosotros necesitamos una auténtica de firma de una entidad del Estado, entonces la entidad del Estado va a hacer su redacción y tiene que llevar un timbre de 10 quetzales. Ya con eso estamos legalizando ese documento. El numeral 2 dice auténticas de firmas en el exterior, cada una el valor equivalente en moneda nacional a $10 de los Estados Unidos. Entonces, si necesitamos una certificación, una auténtica de firma en un documento del exterior, entonces no van a ser 10 quetzales, sino van a ser $10. $10. US dólar. Lógicamente, se hace la conversión a la tasa de cambio y el equivalente en quetzales se compran los timbres y se pega. Así es como funciona entonces esta operación. Por cada razón puesta en los registros públicos al pie de los documentos que se presentan a su registro. O por cada razón puesta en los registros públicos al pie de los documentos que se presentan a su registro. Voy a poner un ejemplo y esto sí nos compete, estimados estudiantes. Cuando una entidad, por ejemplo una sociedad anónima, va con un notario y el notario hace una escritura pública de constitución de sociedad. Esa escritura pública se registra, esa escritura pública se registra, valga la redundancia, en la entidad denominada Registro Mercantil General de la República. Ahí le dan trámite a la inscripción de la sociedad. Cuando se llenan todos los requisitos, entonces el registro mercantil emite una razón de inscripción, que es un documento como este. Esa razón de inscripción, estimados estudiantes, solo dan fíjense que antes daban la hoja ya impresa, ahora ya no, ahora solo le dan a uno un link para que uno imprima esa razón de inscripción. Pero viene así, ustedes la pueden imprimir en una hoja de papel bond. Pero esa razón impresa por el contribuyente o comerciante o por ustedes como auditores no tiene ningún valor legal si no le adhieren un timbre fiscal de 50 centavos. Acá no mucho se puede apreciar porque está sellado. Vamos a ver más adelante cómo se anulan o no se anulan, sino se evita de que estos timbres se puedan volver a usar en otros documentos. O sea, la palabra correcta es cómo inhabilitarlos para que no puedan ser utilizados, adheridos a otro documento. Porque, ¿qué sucedía antes? De que, por ejemplo, yo pegaba acá un timbre de 100 quetzales, ¿sí? Le sacaba una fotocopia porque necesitaba yo presentar una copia del documento, pero esos timbres después los quitaba y los podía poner en otra escritura pública. Entonces ahí prácticamente no se estaba actuando ilegalmente, porque cada documento debe llevar adheridos el impuesto que corresponda. Yo por esa razón es que tal vez no se nota, pero es un timbre gris de 50 centavos, similar al como el que yo les mostré acá. Entonces ahí le estamos dando cumplimiento al numeral 3 que dice: por cada razón puesta en los registros públicos al pie de los documentos que se presentan a su registro. O sea, esta es una razón de sociedad emitida por el registro mercantil, y lo que hicimos para darle validez a este documento es ponerle un timbre o adherirle un timbre de 50 centavos e inhabilitarlo.
Los libros de contabilidad, hojas movibles de contabilidad, actas o registros por cada hoja, 50 centavos. Fíjense que aquí hay una equivocación, que uno piensa que cuando habilita los libros de contabilidad, los folios de los libros de contabilidad, lo que está pagando es un impuesto de habilitación, y no es así. Lo que pasa es de que la administración tributaria da un formulario especial para la habilitación de libros. Entonces, por ejemplo, ustedes van a habilitar 100 hojas, entonces en el formulario ustedes le ponen libro de inventario 100 hojas, y el mismo formulario en Declaraguate les va a sacar una boleta, o les va a permitir generar una boleta de pago de 50 quetzales. Ustedes hacen el pago y después ingresan otra vez al formulario y emiten la resolución de habilitación de los libros. Pero lo que están haciendo ahí, estimados estudiantes, es pagando el impuesto del timbre, como lo establece el numeral 4 del artículo 5. Los libros de contabilidad, hojas movibles de contabilidad, actas o registros por cada hoja, 50 centavos. Entonces, el procedimiento de pago es otro, porque no se van a adherir estampillas. Pero déjenme decirles que si en alguna oportunidad ustedes no han habilitado un libro y viene la administración tributaria y les pide los libros y no están habilitados, los pueden sancionar con una sanción hasta de 5,000 quetzales de acuerdo al código tributario. Sin embargo, entonces ustedes lo que pueden hacer a ese libro, a una hoja, adherirle timbres fiscales por el monto del impuesto, y prácticamente ahí ustedes estarían cumpliendo con lo que establece la ley del timbre, y la administración tributaria no tendría por qué sancionarlos. Es una salida alterna. Lógicamente la administración tributaria no le va a parecer ese procedimiento y va a objetarlo, sin embargo se puede pelear porque es legal. No existe un impuesto de habilitación de libros, existe un impuesto de timbres fiscales, que es el que se estaría aplicando en este caso. Con esto no quiero decirles de que ustedes no habiliten sus libros con el procedimiento correspondiente y que está establecido por la Superintendencia de Administración Tributaria, sino que puede ser una medida para evitar la sanción. Pero lo correcto es de que ustedes hagan el procedimiento normal y que no se tenga necesidad de llegar a esas formas de evitar la sanción. Entonces, vuelvo a repetir, los libros de contabilidad lo que se paga es el impuesto del timbre, llamado habilitación de libros. El numeral 5 dice: títulos credenciales a documentos acreditativos del nombramiento o cargos o comprobantes de representación de personas jurídicas de cualquier naturaleza extendidos en acta notarial o en cualquier otra forma. Se exceptúan del pago de este impuesto los nombramientos o documentos acreditativos de representantes de cooperativas, los cuales se rigen por lo dispuesto en las leyes específicas. Acabo de mencionar en el ejemplo de una sociedad anónima que se debe inscribir la sociedad, pero también se debe inscribir un representante legal. El acta de nombramiento de representación legal que realiza un notario debe de adherirle 100 quetzales de timbres. Acá, por ejemplo, miren, estimados estudiantes, la notaria hizo el acta de nombramiento y se le adhirió un timbre de 100 quetzales. Ahí se está cumpliendo con lo que establece la ley del timbre. Y el registro mercantil emite una razón de inscripción del representante legal y se le adhiere un timbre de 50 centavos también para darle cumplimiento a ese artículo.
Entonces ustedes lo que pueden notar es de que los documentos, para que sean legales y procedan también esos documentos para efectos contables, administrativos y puramente legales, tienen que tener adheridos los timbres fiscales para que tengan validez. Entonces acá dice títulos credenciales o a documentos acreditativos de nombramiento de cargos tienen que llevar adherido un timbre fiscal de 100 quetzales. Bueno, yo digo un timbre fiscal de 100 quetzales, pero recuérdense que hay denominación. Le pueden ustedes adherir timbres de 5, de 50 centavos, de 1 quetzal, de 2, de 25. La cosa es de que ustedes a la hora de sumar todos los timbres tienen que tener un total de 100 quetzales. Acá les puedo yo mostrar otros ejemplos. Por ejemplo, acá hay otra acta de nombramiento y tiene adherido el timbre fiscal de 100 quetzales. El que miran ustedes a la par es un timbre notarial, pero ese está regulado, vuelvo a repetir, por el código del notariado, y esos timbres pues solo los manejan los notarios. Índices, testimonios especiales, copias simples y legalizadas y actas notariales por cada hoja de papel, 50 centavos. Vamos a ver si se puede ver acá. Recuerden que esta es un acta notarial, entonces tiene el timbre fiscal por el acta notarial de nombramiento, por el nombramiento, y por el documento debe de tener, donde dice testimonios, copias simples, legalizadas y actas notariales, por cada hoja un timbre de 50 centavos. En este caso solo es una hoja, entonces solo lleva un timbre. Si fueran 10 hojas, tendría que llevar un timbre de 50 centavos cada hoja, cada hoja, cada hoja. Así es como entonces funciona este documento. Muy bien. Actas de legalización notarial de firmas o documentos, 5 quetzales. Bueno, fíjense que les voy a poner dos ejemplos que se dan comúnmente. Por ejemplo, ustedes tienen su DPI, pero al presentar en alguna entidad su papelería les dice, sí, pero a mí me tiene que traer una copia legalizada de su DPI. Entonces lo que hacen ustedes es reproducir su DPI, sacarle una fotocopia y ir con un notario a que le legalice ese documento. Entonces el notario le tiene que adherir un timbre fiscal de 5 quetzales y un timbre notarial. Esta es una forma de cumplir con actas de legalización notarial de firmas o documentos. En este caso sería de documentos. Yo necesito, por ejemplo, tengo mi tarjeta de circulación de mi vehículo, pero el llevar esa tarjeta en mi billetera pues se va deteriorando. Entonces mejor decido guardar en mi casa el documento original, le saco una fotocopia, voy con un notario para que me legalice el documento, entonces le adhiere un timbre de 5 quetzales al documento, ¿verdad? Lógicamente me va a cobrar honorarios y le va a poner un timbre notarial de 10 quetzales, pero fiscalmente son un timbre de 5. Y también recuérdense que cuando ustedes necesitan hacer un traspaso de vehículos, necesitan vender un vehículo y todavía tienen ustedes un título de propiedad del vehículo en papel, tienen que ir con un notario a que legalice las firmas del comprador y vendedor en ese documento o título de propiedad que emite la SAT. Ahí también el notario le tiene que adherir un timbre de 5 quetzales. Entonces ahí le estamos dando cumplimiento al numeral 7 del artículo 5 de la ley. El numeral 8 dice los poderes. General, la primera hoja, 10 quetzales, y especiales, la primera hoja de testimonio, 2 quetzales. Cubiertas de testamentos cerrados, dice el
numeral 9, 200 quetzales. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, algo que nosotros generalmente no estamos acostumbrados es a que un notario nos redacte nuestro testamento. Entonces este testamento queda en un sobre cerrado o una carpeta cerrada, y a esa carpeta le adhieren dos timbres, dos timbres de 100 les iba a decir, pero el monto total son 200 quetzales. Recuérdense que 200 quetzales se pueden integrar de diferentes denominaciones de timbre, pero en total tiene que ser 200 quetzales de impuesto. Las patentes, dice el numeral 10, de invención, el título correspondiente 50 quetzales. Las patentes de invención las emite el registro de la propiedad industrial y derechos de autor. Es una sección o dependencia del Ministerio de Economía. Generalmente está en las mismas instalaciones donde está el registro mercantil o en las delegaciones del registro mercantil. Aquí en Quetzaltenango, por ejemplo, hay también una oficina de registro de la propiedad industrial. Van a registrar sus marcas, van a registrar su nombre comercial, sus logotipos. Entonces, cuando el registro de la propiedad industrial emita una patente, le van a adherir 50 quetzales de timbres. Y en el caso de las patentes que expide el registro mercantil, que son dos, una patente de empresa le van a adherir 50 quetzales, y si es una patente de sociedad, 200 quetzales. Eso sí, generalmente lo manejamos nosotros. Espero que medio se pueda visualizar. Acá hay una patente de comercio de sociedad y tiene adheridos dos timbres de 100 quetzales, o sea, 200 quetzales, que indica el numeral 10 del artículo 5 de la ley del timbre. Y para las patentes de comercio de empresa debe de llevar 50 quetzales de timbres. Acá ustedes pueden apreciar que tiene dos timbres de 25 quetzales cada uno, serían 50 quetzales. Ahí estamos entonces cumpliendo con lo que establece ese numeral 10. El numeral 11 fue derogado. El numeral 12 dice títulos reconocidos legalmente para ejercer profesión. Cuando ustedes en un futuro cercano obtengan sus títulos de contadores públicos y auditores, entonces se debe de pagar un impuesto de timbre de 100 quetzales. Ahora ya no se pegan los timbres al reverso del título, sino que ahora vamos a ver que en el reglamento ya se permiten los pagos en efectivo. Entonces llena uno un formulario de título universitario, paga los 100 quetzales, y cuando uno tramita el título, entonces está cumpliendo, o cuando uno registra el título en la SAT, entonces ahí es donde se verifica que ya se cumplió con el pago del impuesto al timbre, que en este caso serían 100 quetzales. Y si son carreras técnicas, 25 quetzales. Acá dice el numeral 13, título de concesiones de explotación de bosques nacionales, minas, canteras, cualquier otra, 1000 quetzales. El numeral 14 fue derogado, el numeral 15 fue derogado. El numeral 16 dice promesas de compraventa de inmuebles, 50 quetzales. El numeral 17 dice testimonio de las escrituras públicas de constitución, transformación, modificación, liquidación o fusión de sociedades mercantiles. En la primera hoja, 250 quetzales. Aquí sí quiero hacer referencia. Fíjense que acá, recuérdense, es una razón de inscripción de sociedad, un timbre de 50 quetzales a la razón. La escritura, el testimonio de escritura pública, según el numeral 17, dice que son 250 quetzales en la primera hoja. Acá hay dos timbres de 100, 200, dos timbres de 25, 220, serían 50, 200 más 50, 250. Ahí estamos cumpliendo con el numeral 17 del artículo 5. En este caso, estimados estudiantes, hubo necesidad de hacer una ampliación a la escritura constitutiva original,
y esa ampliación de escritura constitutiva tuvo que volver a llevar, como es otro testimonio de escritura pública, 250 quetzales de timbres también. 2 de 100, 2 de 25 suman 250 y están adheridos en la primera hoja. Ahí le estamos dando entonces cumplimiento a ese numeral. Muy bien, entonces el artículo 6 indica: la tarifa específica del impuesto de papel especial para protocolos establece un impuesto con una tarifa de 10 quetzales por cada hoja. Entonces, ¿cómo se trabaja esto? Los notarios deben de estar inscritos como tales en el padrón de notarios en ejercicio y están patentados para poder adquirir timbres fiscales y papel especial de protocolos. Entonces hacen su solicitud, hay un formulario específico y dicen: yo necesito 100 hojas de protocolo. Entonces básicamente le dan un formulario de pago y pagan 1000 quetzales por esas 100 hojas, y básicamente ya entonces en la ventanilla de especies fiscales, así se llama, de especies fiscales, le entregan sus 100 hojas. Entonces, repitiendo, la tarifa de cada hoja de papel especial de protocolos es de 10 quetzales. Vamos a ver entonces en este caso, por ejemplo, estas hojas son las que le entrega la administración tributaria al notario, están numeradas, y el notario, si es muy celoso en ese sentido, tiene que tener un especial cuidado en el manejo de sus hojas de protocolo. ¿Por qué razón? Porque cada año debe de reportar todas las hojas utilizadas en su protocolo en el archivo general del protocolo. Debe presentar entonces su protocolo a ese archivo y por lo tanto no debe de perder las hojas. Generalmente no las facilitan, no se las dan a nadie, sino ellos tienen un especial cuidado en el manejo de su protocolo. En este caso el notario tuvo que utilizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hojas. 10 hojas de protocolo utilizó este notario para poder redactar la escritura constitutiva de esta sociedad. Quiere decir entonces que el impuesto que fue sujeto a esta escritura fueron de 100 quetzales de papel especial para protocolo. Ese impuesto, vuelvo a repetir, no se paga por cada hoja utilizada, sino se paga por las hojas, la cantidad de hojas que el notario compra o tiene en existencia. Entonces, tiene ahí 100 hojas en existencia y aquí necesitó 10, entonces le quedan 90. Y después otras 5 y así sucesivamente. Cuando ya se le estén agotando las existencias, va de nuevo a la SAT, hace su solicitud por otras 100, 200 hojas y vuelve a pagar el impuesto en ese momento. Lógicamente, desde que los 10 quetzales que pagó el notario al comprar las hojas de protocolo se las van a cobrar a uno como usuario dentro del pacto de honorarios, ¿verdad? Eso es una transacción mercantil que es normal, pero así funciona. El artículo 7 de la ley dice del mínimo exento. Cuando el valor consignado en documento grabado con tarifas al valor sea de hasta 33 quetzales, no se genera impuesto. Recuérdense que puse un ejemplo de una compraventa de 75,000 quetzales, ahí se grabó el 3% de timbres. Pero si la escritura de compraventa hubiese sido por 25 quetzales, que era una práctica normal
antes de que fuera la administración tributaria y el fisco ahí cerrando los espacios para este tipo de montos que ponían en las escrituras, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que hay una escritura de compra-venta de 25 quetzales, entonces como es menor a 33, no llevaría timbres fiscales porque está exento. Ese es el mínimo exento. Si fuera de 34 o 33 un centavo en adelante, tiene que pagar el impuesto del timbre. El artículo 8 dice de las fracciones de décimo de quetzal. Las fracciones de décimo de quetzal que resulten al establecer el impuesto se aproximarán al décimo de quetzal inmediato superior. Entonces vamos a suponer que hay un documento que su base imponible es de 10.840,75 centavos. Entonces le vamos a aplicar la tasa al valor que es del 3%. Entonces 10.840,75 por el 3% nos da un impuesto de 325,22. Entonces, de acuerdo a lo que está establecido en el artículo 8, le tendríamos que adherir timbres por 326 quetzales. Porque dice se aproximarán al décimo de quetzal inmediato superior. Aunque déjenme decirles de que podría, que también se puede, ¿verdad? Adherirle 303 timbres de 100 quetzales. Estaríamos hablando de 300. Un timbre de 25, y son 22 centavos. Entonces le adherimos un timbre de 50 centavos y nos da 325,50. Prácticamente lo estamos aproximando al décimo de quetzal inmediato superior. Ahí podríamos hacerlo de esta manera. O 326 quetzales, que también es permitido, ¿no? Así es como trabajaríamos entonces el artículo 8. El artículo 9 dice de los contribuyentes del IVA. Los contribuyentes del IVA están afectos a pagar el impuesto de timbres fiscales en los actos o contratos que celebren de conformidad con esta ley, cuando dichos actos o contratos no sean gravados por el IVA. Entonces, en este caso contratamos a un notario porque es el notario que es el único profesional que puede hacer este tipo de documentos. Se adhirieron timbres a la escritura constitutiva porque estamos grabando el timbre en el documento y el acto. Pero la factura de honorarios, esta va a estar grabada por el IVA. Entonces, si está grabada por el IVA, no va a estar grabada por el timbre para que no exista doble tributación. A eso se refiere el artículo 9, que indica los contribuyentes del IVA están afectos a pagar el impuesto de timbres en los actos o contratos que celebren de conformidad con esta ley, cuando dichos actos o contratos no sean grabados con el IVA. Entonces, generalmente, estimados estudiantes, lo que ustedes deben de considerar es que cuando van a obtener ustedes documentos contables, tienen que ser facturas. Y las facturas van a estar sujetas al IVA. Entonces, esos documentos no tienen que tributar el timbre, porque están tributando el IVA. Pero si hay algún documento en donde definitivamente no se puede grabar por el IVA, entonces se tendría que timbrar con la tarifa del 3%. Vamos a ver en algunos ejemplos o casos cuándo procede pagar el timbre y cuándo procede pagar el IVA. Pero en términos generales, en la contabilidad y en los contribuyentes a los que nosotros les trabajemos sus contabilidades o los asesoremos, es necesario exigir o pedir que no se entreguen facturas contables para poder manejar ese impuesto en la mayoría de transacciones
y no tener que estar buscando salidas con la ley del timbre, en el caso de las operaciones contables. Ahora, en este caso, en estos documentos, pues sí son específicos de la ley y básicamente así se tendría que tributar. Muy bien, entonces vamos a... Ahí estaríamos ya hablando sobre lo que son los documentos objeto de impuestos, y las tarifas específicas ya las mencionamos y ejemplificamos una por una. Como toda ley tributaria tiene que tener sus exenciones. Entonces el artículo 10 dice de las personas exentas. Están exentos del impuesto los documentos que contengan actos o contratos grabados realizados por el Estado y sus entidades descentralizadas, autónomas, municipalidades y sus empresas cuando el pago del impuesto les corresponde. Documentos que emita el Estado y las municipalidades no llevan timbres, aunque son actos grabados, pero están exentos. Recuérdense que la exención es una dispensa del pago del tributo. Quiere decir entonces que yo como contribuyente, si no estoy dentro de los sujetos pasivos exentos del impuesto, o los actos o documentos que yo voy a realizar no están exentos del impuesto, entonces yo voy a pagar el impuesto. Para que quede más claro, todos los contribuyentes están grabados. Contribuyente, actos o documentos que realice el contribuyente van a estar grabados por el timbre. Pero si el acto o documento que realice yo como contribuyente está exento, entonces se va a restar. Esta es una dispensa al pago del tributo. ¿Y cuál va a ser el resultado? En este caso, cero pago del impuesto. Esto sucede con el caso del Estado y sus entidades descentralizadas. La Universidad de San Carlos y las otras universidades autorizadas para operar en el país. Eso significa entonces que, por ejemplo, la universidad a la que nosotros pertenecemos realiza actos o documentos que en la generalidad, o sea, todos los contribuyentes tendrían que pagar o tributar el impuesto del timbre. En el caso de la universidad está exento, por lo tanto no va a pagar, no pagará el impuesto. Entonces, a eso se refiere las exenciones. Las exenciones para todos los contribuyentes, actos o documentos de los contribuyentes de acuerdo a la ley del timbre y cualquier otra ley tributaria, todos tenemos que pagar el impuesto. En este caso del timbre. Pero si dentro de las exenciones contemplan un acto o documento que no está sujeto al pago del impuesto, entonces hay una dispensa de no pagarlo y por lo tanto ese acto o documento no va a pagar o tributar el impuesto del timbre en este caso. A eso se refiere las exenciones. Entonces la Universidad de San Carlos de Guatemala y todas las universidades privadas autorizadas por el Consejo de Enseñanza Privada Superior. Fíjense, estimados estudiantes, que en alguna oportunidad que estábamos haciendo una auditoría administrativa para la universidad, estábamos pasando unas boletas en las clases de una extensión del interior. Vamos a suponer que era la de Huehuetenango. Y cuando pasamos entonces las boletas, nos dijeron que me consultaron
más que todo me preguntaron, no me consultaron, sino me preguntaron, mire, fíjate que se corre el rumor que la Universidad de Occidente no es legal porque nosotros ingresamos a la página del Ministerio de Educación y ahí no aparece inscrita la Universidad de Occidente. Entonces, aclarando esto por la exención que existe para las universidades, déjenme decirles que las universidades privadas no están reguladas por el Mineduc, sino están reguladas de acuerdo a la Constitución Política de la República por el Consejo de Enseñanza Superior, que se denomina CEPS, Consejo de Enseñanza Privada Superior. Entonces ahí el Ministerio de Educación no tiene nada que ver con la regulación académica de las universidades. Entonces, si ustedes tienen la duda, pueden entrar a la página del Consejo de Enseñanza Privada Superior. Les dije yo en esa oportunidad, les mencioné esto, y les dije entonces que podían entrar a la página del Consejo de Enseñanza Privada Superior y ver ahí las universidades que estaban autorizadas en Guatemala. ¿Por qué razón también se los hago ver? Disculpen que tal vez saco a colación esto, porque muchas veces ofrecen licenciaturas, maestrías, doctorados en línea por el internet, y pueden ustedes estudiar, ¿verdad? Las universidades son de otros países, pero aquí en Guatemala no están legalizadas o autorizadas. Por lo tanto, esos títulos que ustedes puedan obtener o cualquier persona pueda obtener por esa vía van a tener validez en su lugar de origen, más aquí en Guatemala no van a tener validez. A menos entonces que esos títulos puedan ser regulados o legalizados por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ese es otro procedimiento ya de legalización del título. Un caso típico que tenemos es, por ejemplo, los estudiantes guatemaltecos que se fueron muchos años a Cuba becados para estudiar medicina. Allá se graduaron de médicos, pero en realidad acá no eran médicos, porque el título universitario era de Cuba, no de Guatemala. Entonces tuvieron que hacer un proceso de legalización o de validación de ese título, y eso únicamente lo puede hacer la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces el estudiante guatemalteco que obtuvo su título en Cuba tuvo que hacer ese proceso de validación en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces la USAC lo que le da es el título ya como médico y cirujano, pero lógicamente tienen proceso de evaluación y verificación, ¿verdad? Ya con el título emitido o expedido por la USAC, entonces básicamente ya puede ejercer la profesión, en este ejemplo el médico y cirujano. De lo contrario no. Ojo con esto. Entonces, las universidades privadas y la Universidad de San Carlos están exentas de todo documento, acto o contrato que haga por la exención que da constitucionalmente, y en este caso específico el decreto 3792 y sus reformas. El numeral 3 dice: los establecimientos educativos privados que realicen planes o programas oficiales de estudios, así como los autorizados como experimentales cuando el pago del impuesto le corresponde. Si tienen que hacer documentos donde hacen constar todas las mallas curriculares o todos los requisitos o documentación que deben de presentar al Mineduc, en este caso estamos hablando ya de establecimientos educativos de preprimaria, primaria, nivel básico y diversificado, técnicos por cooperativas o experimentales, entonces ellos sí tienen que entregarle al Ministerio de Educación los documentos y esos van a estar exentos del TIPI.
Las asociaciones, fundaciones o instituciones de asistencia pública o de servicio social a la colectividad, culturales, gremiales, científicas, educativas, artísticas o deportivas, sindicatos de trabajadores, asociaciones solidaristas e instituciones religiosas, siempre que estén autorizadas por la ley, que no tengan por objeto el lucro, que en ninguna forma distribuyan utilidades o dividendos entre sus asociados o integrantes y que sus fondos no los destinen a fines distintos a los previstos de los estatutos o documentos constitutivos. ¿Qué significa eso entonces? Que una escritura constitutiva de una sociedad mercantil lleva los timbres. Una escritura constitutiva de una asociación o fundación no lucrativa y que no se registra, valga la redundancia, en el registro mercantil, sino en el registro de personas jurídicas del Ministerio de Gobernación, esa escritura emitida por el notario está exenta de timbres y eso lo debe de hacer constar el notario en la misma escritura. Tiene que hacer notar que no se adhieren timbres fiscales porque la entidad es no lucrativa de acuerdo al artículo 10, numeral 4 del decreto 3792 de ley de timbres fiscales y papel especial para protocolos. Todos los actos o contratos realizados por las cooperativas, federaciones y confederaciones de cooperativas entre sí y con sus asociados. Sin embargo, los actos y contratos que se realicen con terceros pagarán el impuesto. Aquí vamos a hablar también de las cooperativas. ¿Dónde se inscriben las cooperativas? Las cooperativas se inscriben en el Instituto Nacional de Cooperativas, lo que se conoce como INACOP. Las sociedades mercantiles en el registro mercantil. Asociaciones o entidades no lucrativas en el registro de personas jurídicas del Ministerio de Gobernación. Cooperativas en el INACOP, Instituto Nacional de Cooperativas. Ahí exigen entonces una escritura constitutiva de la cooperativa. Entonces el notario que haga esas escrituras constitutivas de las cooperativas no van a adherirle timbres fiscales porque hay una exención de acuerdo al artículo 10, numeral 5 de la ley del timbre. Entonces, eso es lo que debemos de aprender, estimados estudiantes, porque generalmente no es por hablar mal de los profesionales, abogados y notarios, pero hay muchos notarios que no relacionan las exenciones de impuestos y hemos visto escrituras constitutivas, más que todo de asociaciones que no deberían de llevar los timbres y los ponen. Le dicen a los miembros de la junta directiva, fíjense que son 250 de timbres, ¿no? Y se los adhieren, asumiendo que es una sociedad mercantil. Entonces, ojo con eso, estimados estudiantes. Recuérdense que ustedes no van a ser notarios por el momento, ¿verdad? Que pueden en el futuro estudiar la carrera de abogado y notario, pero ahorita están estudiando la carrera de contaduría pública y auditoría. Entonces nosotros vamos a tener que asesorar muchas veces a los notarios para que se cumplan con lo establecido en las leyes de índole tributario. Muy bien. El artículo 11 establece los actos o contratos exentos. Están exentos del impuesto los documentos que contengan actos o contratos en los siguientes casos. 1. Todos los contratos o documentos que contengan actos gravados por el IVA, independientemente de quien los realice y tenga o no calidad de contribuyente de dicho impuesto. Vuelvo a repetir, si los actos están documentados con facturas, no están sujetos al timbre. 2. Los recibos o comprobantes de pago de sueldos, viáticos, gastos de representación, aguinaldos, prestaciones laborales y cualquier otra retribución por servicios personales prestados en relación de dependencia que devengan funcionarios, empleados y demás servidores públicos o privados en servicio activo. Los recibos de prestaciones que perciba el personal en situación de retiro en sus beneficiarios. Los comprobantes de pensiones alimenticias fijadas por los tribunales correspondientes.
las prestaciones y jubilaciones y las actas y documentos para demostrar la sobrevivencia de personal en retiro o sus beneficiarios, las aportaciones patronales y laborales para la creación de fondos de pensiones aseguradas o no aseguradas. En resumen, los documentos que se emitan para poder comprobar el pago de el dinero que el patrono le paga a sus empleados no deben de ser facturas si están en relación de dependencia. Recuerden que generalmente para los que somos o han sido empleados, cuando reciben su sueldo, ¿qué es lo que firma uno? Un recibo. Un recibo de el sueldo, un recibo de la bonificación incentivo. Cuando uno recibe el bono 14, firma un recibo y aparte un finiquito de bono 14. El aguinaldo firma un recibo de que recibió el aguinaldo y su correspondiente finiquito de aguinaldo. Si le dan a uno viáticos, pero no son reembolsables ni justificados con facturas, sino forman parte del salario, comisiones o cualquier otra remuneración que reciba el empleado en relación de dependencia, se tiene que firmar el comprobante de pago, de recepción del pago, que son los recibos. Esos están exentos del timbre. Ahora, si no soy empleado en relación de dependencia, si no soy un prestador de servicios, ahí tengo que emitir una factura. Y en esa factura estoy cobrando el IVA y por lo tanto entonces no está sujeta a el timbre, al impuesto del timbre. Entonces eso sí lo tienen ustedes que tener presente. Los recibos de comprobantes de pago de estipendios o subsidios por becas, bolsas de estudios similares. Entonces, por ejemplo, hay estudiantes, ¿verdad?, que se ganan a pulso las becas que puede dar alguna institución, incluso la universidad. Entonces, básicamente, cuando les hacen el pago de las becas, bolsas de estudios similares, entonces ellos no van a entregar una factura, sino lo que van a firmar es un recibo. Ese recibo también no está sujeto o grabado por la ley del timbre, sino tiene que está exento del timbre. Entonces el recibo únicamente firmado, y si ya es mayor de edad, pues entonces tiene que tener perdón, debe de ponerle su número de documento personal de identificación. Si es menor de edad, generalmente no cobran ellos el dinero, sino son los padres de familia o tutores. Entonces estas personas deben de poner su número de identificación, el número del código único de identificación OCUI en los recibos, pero estos recibos no van timbrados porque están exentos de este impuesto. Los cheques o certificados de depósito. Recuérdense, para los que tienen sus cuentas bancarias, que emiten los cheques, pero ahí no los están timbrando, porque están exentos de la ley del timbre. Los títulos de crédito y cualquier otros créditos documentarios que hayan sido expedidos en el extranjero para ser pagados en la República o expedidos en la República para ser pagados en el extranjero. Esos documentos, títulos de crédito, pagaré, letras de cambio, etcétera, etcétera, tampoco van a estar sujetos al pago de timbre porque están exentos. Las aportaciones al capital de sociedades, dice el numeral 6, esto sí va relacionado con nuestra profesión. La suscripción, la emisión, la circulación, amortización, transferencia, pago y cancelación de acciones de todo tipo de sociedades o asociaciones accionadas, así como de los cupones, están exentos. ¿Qué significa eso? Que ustedes van a aportar capital a una sociedad,
y esa sociedad les va a entregar a ustedes los títulos de acciones. Los títulos de acciones no tienen que llevar timbres fiscales porque están exentos. A eso se refiere. El numeral 7 dice: los contratos o documentos que contengan préstamos provenientes del exterior también están exentos. La creación, emisión, circulación, negociación y cancelación de bonos, bonos de prenda, las cédulas hipotecarias y títulos de crédito también están exentos. Estos documentos generalmente, ya que ustedes recibieron el curso de contabilidad bancaria, ahí ustedes pudieron ver que esos documentos son los que regula y fiscaliza la Superintendencia de Bancos, entonces estos también están exentos del impuesto del timbre. La creación, emisión, circulación, negociación o cancelación de títulos de crédito de toda clase también están exentos del timbre. Numeral 10. La emisión o negociación de bonos, notas de tesoro y letras de tesorería que emitan o garanticen el Estado también están exentas del impuesto del timbre. Las sumas pagadas por liquidaciones totales o parciales de pólizas de seguro de ramo de vida, cualquiera que sea la forma o época en que se practique, incluyendo los pagos de sorteo, pólizas totales vencidas, rentas o rescates, van a estar exentas del timbre. Las actuaciones judiciales y administrativas exentas del timbre. Estamos hablando de los documentos que lleven implícito estos actos. Las facturas comerciales de proveedores del exterior y las pólizas de importación e exportación, esas van a estar sujetas a impuestos como el IVA. Entonces básicamente el IVA en las pólizas de importación, en las DUAs, como se... Muy bien, el numeral 14 dice: los documentos de pago, facturas o documentos equivalentes que se extiendan como consecuencia de actos o contratos de valor determinado en los que se viera satisfecho el impuesto correspondiente. Entonces volvemos a ver, si son facturas va a gravar el IVA y por lo tanto no grava el impuesto del timbre, estaría exento. Numeral 15. La exportación de mercancías o productos, la compraventa de mercancías destinados a la exportación, la compra y venta de café sin beneficiar, café en pergamino, café en oro, azúcar, banano y otros productos o frutos destinados a la exportación. Bueno, recuérdense que ahora también los productores, aunque sean pequeños productores agrícolas, tienen que estar inscritos como contribuyentes o emiten facturas, o los exportadores le realizan las facturas especiales. Entonces en este caso se va a gravar impuestos sobre la renta, se va a gravar impuestos sobre valor agregado y no estaría gravándose, y por esa razón está exento el impuesto del timbre. Los créditos y préstamos otorgados por los bancos están exentos del timbre. Los créditos, préstamos o financiamientos otorgados entre particulares están exentos del timbre. Los contratos y operaciones de reaseguro y de refinanciamiento también están exentos del timbre, impuesto al timbre. Y la constitución, transformación, modificación y disolución de sociedades mercantiles y los aumentos de capital social, con excepción de lo preceptado en el artículo 5, numeral 17. Veamos qué dice el artículo 5, numeral 17. Dice: los testimonios de las escrituras públicas de constitución. Esas sí están sujetas al timbre. Y acá dice: la constitución, transformación, modificación y disolución de sociedades mercantiles y los aumentos de capital social no están exentas del timbre. ¿Qué significa eso? La Constitución sí está grabada por el timbre, constitución de sociedades. La disolución o liquidación de sociedades, las escrituras públicas de disolución no van a estar grabadas por el timbre, o sea que esas escrituras no llevan timbre. A eso se refiere el numeral 19. Muy bien, entonces
estaríamos dando por concluida la clase del día de hoy en su primera parte de la ley del timbre, timbres fiscales y papel especial de protocolos. En la próxima clase vamos a seguir analizando dicha ley y su reglamento. Les agradezco su atención, bendiciones para cada uno de ustedes y su familia.